si les parece. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a las quintas jornadas de estudios de América Latina y el Caribe, las jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA, virtualmente organizadas, digamos, en este contexto en el que todavía estábamos, en la pandemia y, digamos, las restricciones a la movilidad y a la presencialidad. Esperemos que sea primera y única vez, pero bueno, desde el comité académico, la verdad que en el momento en el que definimos primero postergar las jornadas porque iban a ser el año pasado, y luego reprogramarlas rápidamente a principios de este año para que tampoco esa postergación sea una especie de dilación indefinida. Nada, realmente no nos imaginábamos, comentaba hace un rato, no nos imaginábamos que para octubre, fines de octubre de este año, vamos a estar en condiciones en las que uno diría, bueno, quizás se podría haber pensado un formato un poco, aunque sea un poco más presencial, aunque bueno, quizás las condiciones no estén del todo dadas. Así que bueno, no me voy a extender mucho en la presentación por una cuestión de tiempo, como para poder aprovechar al máximo la presentación y los comentarios y el intercambio, que es lo más rico, digamos. Les hemos pedido, como siempre es el espíritu de las jornadas, comunicaciones breves, que no tengan que ser, digamos, por ningún motivo tienen que ser una especie de artículo, paper recontra acabado y pulido, sino un texto breve para venir y comentar, que luego puede ser un artículo, puede ser cualquier otra cosa, porque bueno, un poco el espíritu es el de intercambiar. Así que bueno, agradecerles a todos por estar acá, por compartir el espacio con nosotros, digamos, Agustín Ferrari y Pablo Villarreal, que me acompañan en la coordinación de este primer bloque. Y bueno, no sé si no hay nada más, le doy la palabra a Agustín, que es quien va a presentar las ponencias y a un poco pautar el tema del orden de las exposiciones y de los comentarios, como habíamos charlado, recuerdan el esquema de lectura circular. Así que, Agustín, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Tenía un rebote de sonido. Sí, como decía Fernando, pensamos un esquema de lectura circular que lo planteamos a partir de la afinidad temática que encontramos entre las ponencias que mandaron. Y en ese sentido, pensamos en primer lugar que las presentaciones de las ponencias no duren aproximadamente entre 10 y 15 minutos por una cuestión de tiempo. Y en segundo lugar, que los comentarios aproximadamente duran entre unos 5 y 7 minutos, 5 y 10 minutos, también para no extendernos demasiado porque tenemos pegada la mesa 60 que también requiere su tiempo. En primer lugar, pensamos que en el esquema de presentaciones, primero pueda presentar su ponencia Lucas Fulana, que lo pueda seguir el comentario de Paulo, y en el mismo sentido pensamos que por la afinidad temática después Paulo pueda hacer su presentación y Lucas pueda cerrar con su comentario, y en el mismo sentido pensamos que puedan seguir Aymara y Lucas Carballo con el comentario posterior de Ernesto, y después Ernesto hacer su ponencia y el cierre de Aymara y Lucas. Así que, sin más, Lucas, si quieres arrancar. Lucas es de la maestría, está haciendo la maestría en Teoría Política y Social de la UBA. Es politólogo, no me equivoco. Sí, politólogo, y su ponencia se titula El impeachment a Dilma Rousseff, el golpe a un liderazgo sin recursos de poder. Bueno, gracias Agustín, Fernando y Pablo por la invitación. Buenas tardes para todos y todas. Y bueno, como decía Agustín, voy a tratar de hacerlo rápido, así podemos conversar un poco después. Yo me armé una pequeña presentación para ir acompañando en la exposición, la breve exposición.
que ahí lo estoy intentando abrir. Bueno, no me deja. Bueno, si no, a ver, perdón, ¿eh? ¿Ahí se está viendo? Sí. Bueno, como decía, como, como decía Agustín, el caso que estoy intentando exponer y presentar tiene que ver con el impeachment a Dilma y entender primero el peso específico de Brasil, ¿no? Obviamente que todo lo que sucede en cualquier país del mundo es importante y es relevante, pero Brasil no es un país más tampoco, ¿no? Brasil, nosotros somos 13 países en América del Sur, Brasil es la mitad de la población y la mitad del territorio, ¿no? Prácticamente es el 48% exactamente, digamos, Brasil es uno de los países más importantes del mundo en cuanto a poderío económico, a recursos naturales, así que esto que estamos intentando analizar en esta breve ponencia no pasa en cualquier lugar del mundo, ¿no? Digamos, tiene una importancia bastante grande. Yo recuerdo cuando esto pasó, ¿no? Yo me acuerdo, era justo el día de mi cumpleaños 25 y yo no entendía cómo podía estar pasando que una presidenta que iba recién 1 año y medio de mandato, a un partido político que había ganado las últimas 4 elecciones presidenciales, podían destituirla y que no suceda, digamos, ningún inconveniente, ¿no? Parecía que era algo completamente natural, ¿no? Digamos, normal que una presidenta sufre un impeachment, un juicio político, no tiene mayorías para defenderse, pierde la votación y los siguientes 2 años de mandato que le quedaban se vean interrumpidos. Así que eso a mí me llamó la atención y empecé a investigar y ahí me encontré también con el sistema de gobierno de Brasil. Como sabemos, en toda la región es hegemónico el presidencialismo. Pero sí particularidades, es lo que Abranches hace bastantes años, ya en el 88, definió como un presidencialismo de coalición. Por el sistema de partidos y por la historia política de Brasil, es muy difícil que un partido construya una hegemonía clara política y para llegar a la presidencia y tener mayorías legislativas tiene que inevitablemente construir alianzas y grandes coaliciones con muchos partidos políticos y eso a veces hace que se sumen partidos a la coalición de gobierno que no sean afines del todo ideológicamente. Entonces, estas dos definiciones que yo puse acá, digamos, que sintetizan bastante bien, la de Malamud que describe al sistema de Brasil como multipartidismo en el Congreso, bipartidismo en la presidencia y coaliciones en el gabinete. Esto va a describir la política de Brasil no solo con el PT en el poder, sino que años atrás también. Y Mainwaring dice algo muy grave, ¿no? Que es que un presidente, aunque puede tener éxito, es muy difícil que tenga bases confiables de apoyo, ¿no? Digamos, aunque el PT gana 4 elecciones presidenciales, en ningún momento sus bases van a ser confiables, ¿no? Entonces, bueno, no estaría pasando, ahí está. Yo en la mesa, en la descripción que habían mandado cuando se compartió la mesa, estábamos hablando del giro conservador o el retorno del neoliberalismo, y si nos fijamos, coinciden exactamente con los años que vamos a intentar trabajar en estos 10 minutos que estamos charlando, ¿no? En Brasil, el giro conservador se da a una velocidad increíble y en tan solo 5 años pasamos de una presidenta en su máximo popularidad, que ahora eso lo vamos a ir desarrollando, a la elección de un presidente, Bolsonaro, que todos y todas lo conocemos bien, que es contrario completamente a quien al partido que había gobernado los 16 años anteriores, digamos, bueno, a pesar de que los últimos 2 años no los gobierna Dilma Rousseff. Pero cómo en tan poco tiempo, ¿no?, se da este cambio y este retorno conservador o neoliberal a este país tan relevante. Yo acá pongo algunas fechas, digamos, que son las que más o menos para tener en claro que desde que Dilma asume el 1 de enero del 2015 al 2 de diciembre del 2015 es que se acepta y comienza el proceso de destitución. El 31 de agosto del 2016 es el juicio político en sí mismo y bueno, después ya está el año y medio de mandato en manos de Michel Temer y después ya la elección de Jair Bolsonaro. Para comenzar, es importante primero mencionar a Lula, ¿no? Y cómo el PT llega al gobierno y lo que son los primeros 2 mandatos de Lula, bueno, tienen un gran potencial, un gran desarrollo y un gran desarrollo económico y una popularidad muy grande de Lula. Todos conocemos a Lula, un dirigente sindical,
de la CUT, que se enfrenta a la dictadura, y que después se va a presentar en 5 elecciones presidenciales, 89, 94, 98, 2002 y 2006. Estas últimas 2 son las que va a triunfar. Y es muy interesante ver, ya que nuestra mesa es sobre las clases medias, cómo en estos primeros años se da esta estrategia del PT y de Lula para conseguir el apoyo de los sectores medios. En un primer momento, Lula era visto como un fantasma, ¿no? Como el miedo del comunismo en Brasil, y no logra tener el apoyo de los sectores medios, y no solamente de los sectores principalmente obreros sindicalizados en la CUT. Lula empieza a cambiar esta estrategia y empieza a incorporar otras demandas. Había uno de los trabajos, yo tenía anotado, creo que era el de Ernesto, que hablaba de la CLO y de la cadena equivalencial. Bueno, la crisis del neoliberalismo también permite al PT y a Lula formar una cadena equivalencial con varias demandas y logra incorporar las demandas de los sectores medios y medios progresistas al apoyo al PT y a triunfar en la elección del 2002. También está esa famosa carta al pueblo de Brasil, en la cual Lula desarrolla y dice: no hay problemas con los contratos, no hay problemas con la propiedad privada, no soy el fantasma que se dice que soy. Y el último gran gesto, digamos, para conseguir el apoyo de la clase media y del empresariado es lo que antes veíamos con el sistema político de Brasil, ¿no? La vicepresidencia, entregársela a los sectores liberales y empresarios, que es el primer vicepresidente de Lula, viene del Partido Liberal y es empresario, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver que, aunque el PT gana las elecciones presidenciales, hay cierta inestabilidad ahí dando vueltas, ¿no? Merodeando. Así, todos los primeros 2 mandatos del PT, los 2 mandatos de Lula, son muy buenos en términos económicos. Se da un aumento del salario mínimo que pasa de 67 a casi $230, baja fuertemente el desempleo, hay crecimiento del PBI. Y esta etapa del Economist del año 2009 es clave, ¿no? Digamos, sintetiza muy bien estos primeros 2 mandatos de Lula, que es el despegue de Brasil, ¿no? En esta nota dice que por primera vez Brasil, que era un país históricamente desigual, va a pasar a ser un país con, por primera vez en la historia, mayoría de clase media. Más del 50% de Brasil forma parte de la clase media o la nueva clase media, que es lo que Paulo describe en su de manera muy acertada. Y Brasil ya se coloca en un plano, ¿no? Recordemos también la alianza de los BRICS, UNASUR, ¿no? Brasil, aparte del crecimiento económico, estaba teniendo un lugar como una de las potencias emergentes, al menos, más importantes del mundo en estos años. En eso llega Dilma, gana la elección. Dilma en el 2010, comienza a gobernar en el 2011, la campaña de Dilma va enfocada a erradicar la miseria de Brasil, la principal política pública es Brasil sin miseria, ¿no? La de Lula, todos más o menos la conocemos, Bolsa Familia, ¿no? Como los 2 emblemas de las políticas. Y en el 2012 Dilma está en su apogeo, ¿no? Está en el mejor momento, imágenes positivas del 70-80%. Y esta etapa de Forbes, yo pongo The Economist y Forbes, ¿no? Porque, digamos, para que veamos que son periódicos extranjeros, que uno puede sospechar que no tienen afinidad ideológica con este momento histórico de la región. Pero Forbes pone a Dilma entre las 3 mujeres más poderosas del mundo, con Angela Merkel, Hillary Clinton y Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, esto da una señal de consolidación de Dilma, de consolidación del PT, del crecimiento de Brasil de esos primeros 10 años, digamos, de gobierno. Y se pone al Mundial de Brasil 2014 y también las Olimpiadas del 2016, de Río 2016. Todos sabemos que estos deportes, estos eventos masivos, tienen siempre implicancias también políticas. Bueno, era el Mundial del 2014 el momento en el cual el PT iba a mostrar al mundo, ¿no? la evolución y la transformación de Brasil. Perdón, Pero allá, Lucas, te sí, interrumpo, te aviso, te quedan 5 minutos. dale, buenísimo. Dale. Y acá ya entramos en los momentos en los cuales las clases medias empiezan a alejarse del PT. Por un lado, yo acá puse 2 números, pero que son bastante gráficos, la desaceleración de la economía en el año 2012 y 2013, y ya en el 2015 y 2016 hay un retraimiento muy fuerte del PBI, también del índice Gini, que mide la desigualdad de la sociedad. No puse, por ejemplo, el número de la inflación, pero también la inflación se acerca. Nosotros y nosotras en Argentina nos reímos un poco, ¿no? Porque estaba en 8% la inflación, se acercaba a los 2 dígitos y era ya una crisis bastante importante. Nosotros tenemos una inflación de 50%, no nos parece tan grave, pero bueno, en Brasil estos números hacia el 2014
ya empiezan a mostrar una clase media que había empezado a consumir y a mejorar sus condiciones de vida, como empieza a sacarle apoyo al gobierno. Por el otro lado tenemos las denuncias de corrupción. En el año 2013 se da la condena a lo que fue el mensalao. El mensalao, que había sido una denuncia del 2005, en el cual las mensualidades que el PT le daba a legisladores y legisladoras de otros partidos, la legislativa. Y en el 2014, un año después, en abril del 2014, sale a la luz el lavallato, ¿no? Digamos, este entramado de corrupción entre el Estado y grandes empresas, muchas contratistas, Petrobras, Odebrecht, la constructora Camaro Correa, OAS, bueno, diferentes empresas, y el rol obviamente de los medios de comunicación fomentando estas denuncias y dirigiéndolas directamente hacia Dilma y Lula. Esta etapa es de la revista Abeja, 2 días antes de la elección en la cual Dilma se va a ser reelegida, ¿no? Y las movilizaciones, obviamente, que empiezan a ser cada vez más grandes, y el muñeco de Lula, que todos y todas hemos visto dando vueltas por varias imágenes, ¿sí? Así todo, Dilma se logra presentar a la reelección y triunfa. Pero hay 2 datos muy llamativos acá, ¿no? Por un lado, la paridad en la elección. Es la elección más pareja de la historia democrática reciente del Brasil. Dilma gana por solamente 2,5 puntos la reelección del 2014, lo cual son 3,5 millones de votos, ¿sí? No es tanto en cuanto a diferencia, es una elección muy, muy pareja, como no habían sido las otras, las cuales sacaban 10, 20 puntos de distancia. Y por el otro lado, la fragmentación y la polarización, ¿no? Hay un triunfo muy claro del PT, ya no en las regiones de mayor desarrollo económico y clases medias, sino en los sectores más postergados de Brasil, que es el noreste y el noroeste. Incluso yo no lo tengo en el mapa porque me iba con el tiempo, pero hay capitales en las cuales el PT gana en provincias, pero no gana en estados, pero no gana en las capitales, ¿no? Donde hay mayor clases medias. Y por último, ya para ir concluyendo, yo quiero salir del debate de si fue un golpe blando, si fue un golpe de Estado, si es el retorno del neoliberalismo, si es la embajada de Estados Unidos, si es... También entender por qué Dilma en este caso, y después Lula también con su detención, y el PT después de 4 mandatos consecutivos no logra tener los recursos de poder para defenderse de este ataque. ¿Sí? En esta categoría de recursos de poder que desarrollan Fraschini, Tereshchuk y García, es como el líder ejerce el liderazgo. Y acá vemos que Dilma no tenía ninguno. ¿Sí? Referimos a la imposibilidad del presidente a reelegirse. Dilma y Lula no habían reformado la Constitución, era lo que se conoce como el pato rengo, ¿no? Es una debilidad muy grande de un presidente no poder volver a presentarse. La estrategia política, el PT no había podido articular una coalición de gobierno más afín y más estable, con el PMDB ya estaba todo muy, muy, muy tenso, no había apoyo del vicepresidente y del presidente de la Cámara de Diputados. Recursos comunicacionales, como veíamos, la revista Abeja, la cadena O Globo, incluso Dilma no pudo utilizar la cadena nacional varias veces porque la justicia se lo niega cuando ya comienza el impeachment, porque generaba fuertes rechazos de la población. Los recursos de apoyo y movilización social los pierde también Dilma, producto de la desmovilización de la militancia del PT que había sido desarrollada durante todos los 3 mandatos anteriores, y también por la falta de entusiasmo por las políticas neoliberales que Dilma aplica en el comienzo de su segundo mandato. Y por último, los recursos financieros. ¿Sí? Dilma pierde con las causas de corrupción la utilización también de la obra pública y del poder económico para motorizar su gestión. Y para terminar, ¿cuáles son los factores que cuando se combinan indefectiblemente llevan a las caídas anticipadas del gobierno? Y en este caso se cumplen las 5. Hay amplias movilizaciones populares, hay insatisfacción con las políticas neoliberales que aplica Dilma, con Levy, Joaquín Levy, que es un economista liberal que va a ser su primer ministro de Economía del segundo mandato. Hay un involucramiento directo en causas de corrupción. Hay una minoría muy marcada en el Congreso, solamente el 25% de los legisladores defiende a Dilma en el juicio político. Y hay una embestida legislativa muy grande, ¿no? Con este intento del impeachment. Y si así teníamos la tapa del The Economist del 2009, de Brasil despega, ahora tenemos 2 tapas, la de enero del 2016, que es la caída de Brasil, y la de marzo del 2016, que es tiempo de irse, ¿no? Como para cerrar un poco con las tapas de The Economist este breve desarrollo. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Ahora tocaría continuar con el comentario de Pablo Audala.
Recuerdo que son más o menos entre 5 y 7 minutos de tiempo máximo. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Voy a hablar en español, pero pido perdón de antemano por cualquier error, porque hablo solo un poquito, pero quiero practicar mi español, entonces por ahí vamos. Lucas, gracias por su presentación. Es un tema muy importante que yo vengo trabajando desde 2012, 2010, desde mi doctorado, más específicamente sobre la nueva clase media y las clases medias. ¿Sí? Yo creo que su trabajo está bien escrito, es una narrativa muy interesante, pero yo tengo algunos comentarios para polemizar un poquito, ¿sabes? Yo creo que es importante también, porque desde mi punto de vista hay un descompaso teórico un poquito en su artículo, porque quando dices que eu não quero falar de neodesarrollismo, neoliberalismo, pero esto es muy importante. Eu creio que não há como falar del impeachment sin tocar nesses pontos fundamentais. Eles estão presentes em seu artículo, pero en el contexto e no en el análisis de lo que passou. Então, eu creio que empezar por el presidencialismo de coalición está bueno porque permite una visión amplia de lo que es Brasil en términos políticos, pero cuando adheres, cuando hay adhesión a otras categorías en su trabajo, usted hace algunos compromisos políticos, ¿sabes? Por ejemplo, cuando hablas de desarrollismo contra neoliberalismo. Eu creio que esta é uma discussão fundamental para compreendermos o impeachment, porque esta oposição, esta suposta oposição de um neoliberalismo que ocorria antes de PT para um neodesarrollismo de PT, para mim não se sustenta mais. Muitas pessoas han estudado este tema, incluso eu e muitos outros, de outros países, da Argentina. 2 anos atrás, em IEALC, eu escutei pessoas falando disso também, que Lula e o petismo é importante mirar para as contradições do lulismo, desde o interior do lulismo. Quando hablas de José de Alencar, isso não é algo simples. O La Carta ao Pueblo Brasileiro são marcas muito importantes que determinam contradições e movimentos que não são simples no interior do lulopetismo. Porque, por um lado, há uma política social, há uma distribuição de promédio desde a alta de las commodities na macroeconomia, pero, em outro lado, há a maior ganância de los bancos em toda a história de Brasil, durante os primeiros 8 anos de Lula no poder. Então, as elites têm um papel muito importante no petismo e não é só sobre a classe média, sabes? Porque a nova classe média é uma narrativa. Se eu pongo arriba 10 reais, mais 1 milhão de pessoas são classe média em Brasil. Então, isto é muito tênue, é algo muito difícil de mirar desde uma perspectiva simples, sabes? Então, por exemplo, Marcelo Neri, que está em seu artículo, é um dos principais ideólogos do petismo. Ele ajudou a criar o termo nova classe média, ou a incorporar o termo nova classe média, que é the right news, para Brasil. Então, eu creio que seu trabalho poderia tentar mirar essas contradições. Sabes, Rui Braga, por exemplo, tem um trabalho onde mostra como o lulismo domesticou os sindicatos em la estrutura formal do poder em Brasil. Há muitas destas pequenos conflitos entre
rezar a um santo e a outro rezar para um santo e para outro, como dissemos em Brasil, sabes? Que hacen com que o lulismo, de certa, em uma maneira de ver, se implodiu desde dentro também. Porque sempre foi baseado em um pacto de classe instável e impossível de se sostener a largo do tempo, sabes? Então, é o mesmo para populismo, para quando dizes sobre o carisma de Lula. Carisma é uma parte, pero a adesão das elites, sem a adesão das elites em Brasil não há nada em termos de poder. Não há como. As elites bloqueiam o acesso ao poder desde a colônia no Brasil. Muitos são os mesmos, as mesmas famílias que estão achar com as regras do jogo, sabes? Então, me parece que seu trabalho poderia tentar incorporar essas discussões, mesmo que para passar a largo de ellas, há que dizer que conheces, sabes? Porque é muito importante. De outra forma, pareces que está com uma mirada um pouco ingênua sobre o lulismo, um pouco romântica, talvez, sobre o lulismo e o que passou em Brasil ao largo destes anos de petismo. Seria algo como isso. Não tenho questões, mas me gostaria de ouvir seu ponto de vista sobre o que disse. Gracias. Bien, ahora tocaría que vos, Paulo, hagas tu presentación. La presentación de Paulo se titula La faceta conservadora de la clase media brasilera. Lucas não vai responder os comentários, não se pode. Eu creio que seria importante. Como quieran, ahora o después. Yo para no mover. Después está bien. El orden. Muy bien. Lucas leyó tu ponencia y también va a hacer un comentario. También puede aprovechar ahí para. Después vamos a conversar también. Para conversar. Pasa que los tiempos son un poco acotados y. Claro. Hay que avanzar. Decía que la ponencia se titula La faceta conservadora de la clase media brasilera, de la caída del consumo a la adhesión al bolsonarismo. Entonces, esta ponencia es un texto que no está acabado, que es posible saber esto cuando leen el texto. Parte de mi tesis de doctorado, en la cual estudié la nueva clase media como un estratagema del gobierno del petismo, como un tipo de estrategia para parecer que a situação estava boa em Brasília, a pobreza estava terminando e todos estavam consumindo como se fosse algo que pudesse ser explicado desde as ações do governo federal. Esta é algo como estas minhas teses. De outra ordem, e eu creio que é possível explicar o suposto ascenso das capas médias no governo PT a partir de dois pontos fundamentais: a teoria da estratificação, que é o esvaziamento da teoria de classes em prol de uma teoria que utiliza critérios supostamente objetivos para qualificar as classes sociais, pero esses critérios objetivos sempre são escorridos por el pesquisador, enfim. E, por outro lado, ações governamentais a favor do consumo. Então, desde 2012, eu tenho advertido em meus textos que este fenômeno da nova classe média era algo transitório, que poderia ser mais bem explicado desde um momento macroeconômico positivo de China e do mundo, BRICS e todo isso que todos conhecem. Então, como teoria, utilizei Álvaro Vieira Pinto, que é um filósofo brasileiro, pouco conhecido, e uma categoria teórica que se chama dialéctica do consumo. A Álvaro Vieira Pinto, na periferia do capitalismo, se pode dividir
entre los consumidores, entre consumidores, aquellos para quien consumir es un derecho, algo corriqueiro del cotidiano, y los no consumidores, aquellos para quien consumir es algo que solo ocurre en ciertos momentos, cuando la economía está en ascensión, como durante los primeros años del PT. Entonces, es como una división de clase para la categoría consumo. Avanzando, después de la crisis y del impeachment de Dilma, como Lucas presenteou, as bases instáveis deste pacto que contava com esta adesão dessas classes médias ao lulismo por causa do consumo se erosionou. E o que passou depois é que muitas dessas pessoas terminaram por votar em Bolsonaro. Esto é o que a análise se pegamos os votos de Bolsonaro por estratos de renta, percebimos que muitos, quase 60%, 70% dessas pessoas que se diziam nova classe média aderiram ao bolsonarismo. Então, por hora, minha explicação teórica para isto segue um pouco uma tese de Nunn, de 67, que dizia que as capas médias na América Latina se orientam hacia uma posição conservadora, buscando interesses econômicos imediatos, defendendo sua posição na divisão social de trabalho. As classes médias, então, são importantes para concretizar uma certa política de classe em um determinado curso do tempo histórico. Então, é como uma porção de gente que oscila entre as classes mais politicamente e sociológicamente definidas. E então, o que passa é que, com a crise econômica, essas pessoas que antes comemoravam e estavam a achar com suas televisões, seus coches, comprando muitas coisas para suas casas e em la televisão, se viram ameaçadas. Então, a reação foi a adesão ao projeto conservador que los prometeu um novo ciclo positivo econômico, com o face de Paulo Guedes e Chicago Boys, como se fosse uma solução mágica, sim. Então, desde o ponto de vista político, o que passou é que uma grande parte da eleição de Bolsonaro, claro que não é toda, estou falando de uma parte, da parte de que toca a nova classe média, se explica por esta um pouco por o argumento utilizado por el PT, que se utilizou da nova classe média para alavancar sua popularidade, e as pessoas começaram a crer que seu padrão de vida havia realmente se cambiado, quando de verdade era algo transitório, pero nadie disse a ele, a estas pessoas, que em próximo momento haveria uma outra crise e que somente deudas sobrariam. ¿Sí? Então, isto é a explicação por el consumo. E claro que eu tenho que melhorar muito esta parte da transição política ou deste encaixe entre política e consumo, que eu creio que é algo muito interessante a ser explorado, mas está muito inicial no texto e eu sei. Mas minha ideia era apresentar para vocês e discutir. É isso, graças. Muy bien, gracias. Lucas, si quieres tu comentario, adelante. Dale. A mí me gustó el texto, lo leí en portugués y también me costó un poquito, pero lo pude identificar las ideas principales. Y bueno, me gusta también esta idea de relacionar la nueva clase media con el consumo, ¿no? Y ahí lo que ponía, algunas cosas que me fui anotando,
esta diferencia entre el consumidor, digamos, histórico, la clase media tradicional, que está habituada a consumir y que entiende que el consumo es algo, un derecho prácticamente que tiene, y esta nueva clase media que no está habituada a consumir, sino que lo ve como algo novedoso y como un ascenso, y que incluso, en un momento Pablo dice, empieza a endeudarse para mantener ese nivel de consumo, y ese endeudamiento en un momento se transforma ya en pagar sin consumir, ¿no? Entonces se empieza a retroalimentar de manera negativa en momentos de que no hay bonanza económica. Y por el otro lado, esta idea de que cuando uno consume también se autoconsume, ¿no? Digamos, porque uno cuando está consumiendo y ese placer efímero que te da, más cuando es a través de un crédito o de un endeudamiento, también te estás consumiendo vos mismo, ¿no? Digamos, a través de la explotación, bueno, de diferentes cuestiones, y cómo este goce a veces ya ni se siente, ¿no? Ya uno está automatizado en consumir y mantener un nivel de consumo, y llegan ciertos momentos que eso entra en contradicción, y bueno, lo que decía Paulo y lo que yo había mostrado también un poco antes en el gráfico, hacia 2013, 14, 2015, esta realidad ya es insostenible. Obviamente que hay un contexto internacional, la caída de los precios de los commodities, hay crisis en algunos países emergentes, incluso en Argentina también se sintió para esos años. Eso pega en el consumo, y estas nuevas clases medias que habían sido beneficiadas por algunas políticas de consumo del PT empiezan a alejar y a disminuir su apoyo. Así que eso me gustó, esa idea de las nuevas clases medias, del consumidor no consumidor, del consumidor que se consume, me pareció que fue bastante interesante. Y también el final del pacto, ¿no? El fin del pacto que había entre un sector del PT y ciertos sectores medios y empresarios, que mientras la economía va bien, no se notan tanto, y cuando la economía empieza a hacer algunos ruidos, empieza a ser más inestable ese pacto de poder, que duró prácticamente 12, 13 años en Brasil. Con respecto a la ponencia anterior, yo tomo, obviamente, anoto todo lo que Pablo me fue diciendo. ¿Vos, Pablo, en qué ciudad estás? ¿Estás allá? Eu sou de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor acá. Claro. Bueno, obviamente uno en el lugar tiene otra perspectiva, a uno a veces le cuesta entender qué pasa en Argentina, imaginémonos entender lo que pasa en otro país, que uno lo tiene que ver por noticias, por textos de otros autores, por datos, por estadísticas, y no en el lugar, ¿no? Yo la verdad que en el texto lo que intenté exponer es por qué el PT, después de 12 años, 13 años de gobierno, se termina yendo anticipadamente y no pasa nada. O sea, el PT no tiene ningún recurso de poder para resistir a esa embestida. Después, todas las contradicciones yo las intenté mencionar, ¿no? Digamos, cuando yo menciono que el primer vicepresidente de Lula es un empresario, que hay un pacto de poder y que es un pacto de poder que es inestable, ¿no? Digamos, que hay contradicciones. Si vos sos un líder sindical y tu vicepresidente es empresario, vas a tener contradicciones en esos 8 años de gobierno. Si vos tenés 2 causas de corrupción con importantes dirigentes del PT, tenés contradicciones hacia el interior. Si a vos te impacta fuertemente la caída de los commodities, tenés contradicciones en tu modelo económico. Muchas cosas son similares a las que pasaron en Argentina. Yo capaz lo único que no comparto es que fue ficticio o que fue una estratagema, creo que es esa la palabra exacta, la nueva clase media. Como que eso fue una mentira que alguien escribió y ese después fue premiado siendo funcionario del PT, sino que hay también algunos números que muestran que hubo un verdadero, el salario mínimo se multiplicó por 4, el desempleo se bajó a 1/3, hay un crecimiento económico que se siente. Donde el estratagema no es una mentira, no es una mentira el estratagema. Una estrategia, ¿cómo sería? Es ampliar lo que hay, hacer mayor do que es, ¿entiendes? Como... Por eso, bueno, no es que no es una mentira, pero inflar un poco, digamos, el impacto de esa política. Bueno, depende mucho también esto, de dónde uno lo mira. Uno entiende también que la clase media es también consumir, ¿no? Digamos, y cuando uno tiene un salario de $100 y pasa a tener 300, consume más y vive mejor, y tiene otro nivel de vida también. Y eso se debe también a políticas públicas. No es nada más que porque China crece, todos los países de la región pudimos mejorar nuestros ingresos, sino que incluso hay países de la región que no mejoraron tanto como otros. Entonces, también hay digamos, hay de todo, ¿no? Hay contradicciones adentro del PT, hay contradicciones en estos 13 años,
el PT no logra tener recursos de poder para resistir esta embestida, hay corrupción, no son 13 años en los cuales no hay nada por criticar. El trabajo, digamos, se centró en cómo las clases medias del 2013 al 2016 se alejan del apoyo al PT y cómo el PT no logra resistir ese embate, y en un año, digamos, que no pasó en Argentina, por ejemplo, digamos, el kirchnerismo pudo finalizar su mandato, no pasó en otras regiones donde pudieron finalizar. En Brasil, que es el país más grande de la región, no pudieron resistir ese embate de la oposición o del neoliberalismo o del nombre que cada uno, digamos, le quiera poner. Yo mismo escapo de la categoría de, algunos dicen que es un golpe de Estado, que fue un golpe blanco, yo eso no lo uso. Yo digo, acá hay un impeachment y el PT no tiene recurso de poder para resistir ese embate. Después cada uno le puede decir, fue la embajada, otros pueden decir, fue la corrupción. Para mí es una presidenta que es destituida porque no tiene capacidad para resistir a través de recursos de poder. Bueno, quedaría continuar con la ponencia de Miner y Carballo. De Aymara Miner, que es socióloga, y de Lucas Carballo, que es historiador. Su ponencia se titula Escenario regional de ofensiva capitalista y rebeliones populares. No, perdón, estoy leyendo la otra línea. El problema de las clases medias en Estados Unidos, repercusión para los países latinos. Cuando quieran. Hola Agustín, hola a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, yo soy Lucas, mi compañera es Aymara. Yo quería agradecer a Agustín, a Pablo y a Fernando por la invitación y por hacernos parte de estas jornadas, que sin duda que es importante intercambiar entre nosotros, y también mucho más sumando a Pablo y que tenga este carácter internacional, sin duda que le da una importancia mucho mayor. Como vos dijiste, el trabajo se trata sobre el problema de las clases medias y la política norteamericana y cómo afecta eso, cómo repercute en América Latina. En esta mesa que hablamos de la estrategia neoliberal con los sectores medios. Así que, bueno, este trabajo fue presentado como parte de un trabajo final de una maestría en estudios latinoamericanos que realizamos acá en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Y quería advertirles que a medida que avancemos con la exposición, vamos a ir alternando entre Aymara y yo, porque ambos nos hemos concentrado en algunos puntos de nuestro trabajo y decidimos que era más agradable que cada uno pudiera exponer cada uno de esos puntos, si bien ha sido realizado en conjunto. Así que bueno, para empezar, quería comenzar advirtiendo que desde nuestra propuesta de investigación, el concepto de clase media es un concepto polisémico desde el punto de vista que lo encaramos nosotros. Creemos que tiene que ser definido desde un abordaje integral que tiene que tomar aspectos cualitativos y cuantitativos, que tiene que tomar elementos económicos, culturales y políticos, y que también tiene que hacer referencia a una tradición popular. Esto también lo decimos porque creemos que es evidente la dificultad que existe para poder definir dentro de una sociedad una franja social lo suficientemente homogénea para poder ser definida como una clase social en un sentido de totalidad. Y con respecto a las clases medias, dentro de nuestra propuesta, entendemos que desde un comienzo, dentro de este sistema político, forma parte de la base de tal sistema, y hacemos, pensando en filósofos como Aristóteles, que hablaban de que las sociedades que ampliaban sus clases medias eran las sociedades que lograban ser más armónicas y estables. Bueno, para tratar de ser ahí bien dinámicos y breves al respecto, la verdad que felicito y celebro cómo han podido definir a las clases medias y las nuevas clases medias de una manera tan concisa, porque a nosotros nos costó verdaderamente mucho. Sí considerar en este paralelismo que hacemos entre las clases medias estadounidenses y latinoamericanas, como en este magma de significaciones o como en este
en esta interpretación de carácter simbólica, la identidad de clase también tiene un factor esencial. Por ejemplo, en Estados Unidos el 46% de las personas se consideraban de clase media, es decir, casi la mitad en el año 2005, cuando en la misma fecha en Argentina era el 57% de las personas las que se consideraban de clase media por una encuesta y por una autopercepción al respecto, ¿no? Entonces ahí tenemos un desfasaje respecto, por ejemplo, de la capacidad de consumo con respecto a la percepción de clase. Entonces, evidentemente, esto está condicionado con estas imágenes, símbolos o supuestos que en Estados Unidos tiene un condicionante muy grande con respecto a características raciales, marginación, lugar de origen y otros etcétera, además de la capacidad de consumo. Dentro de estas clases medias tenemos además diferencias que no responden a lo mejor a una perspectiva materialista, como empezamos encauzando el trabajo, sino que si bien dentro de la perspectiva marxista, pero ya incorporando, digamos, la superestructura gramsciana, va a tomar diferentes caracteres de superestructura o jurídico-político-ideológicos que van a ser a esta capacidad, sin embargo, a esta capacidad de pertenencia de clase, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista cuantitativo, por ejemplo, el trabajo asalariado, en este caso podríamos incluir a trabajadores de empresas o empleados públicos, muchas veces alcanza o supera el nivel de ingresos que tuvieran las clases medias, a lo mejor que estuvieran menos favorecidas, o dueños de pequeñas y medianas empresas que, a pesar de tener la posibilidad de acceder a una toma de decisiones y ser dueños de los medios de producción y contratar fuerza de trabajo, lo mismo se ven condicionados por este factor económico. Entonces, en esta ideología de clase se genera una brecha de clase en que este sentido de pertenencia o esta identidad de pertenencia permite o facilita en realidad un distanciamiento entre sectores que pertenecen a la misma clase, sin embargo, que generan una suerte de rechazo o condescendencia con las clases dominantes o con un sector que en el fondo perjudica a la propia pertenencia de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que esta lucha de clases no está dada solamente desde el término de la defensa de los propios intereses, que se supone entendida como el bien común de toda una franja de clase, sino que justamente las clases empiezan a generar desde un carácter electoral una diferencia o una decisión en cuanto a los representantes que es contraria a sus propios intereses de clase. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera Aymara, como bien dice ella, los intereses de clase no solo se abocan a intereses materiales, sino que también están afectados por intereses ideológicos. Y en ese aspecto tomamos una definición del vicepresidente, bueno, ex vicepresidente de Bolivia, de Álvaro García Linera, que toma un índice que le ha llamado la curva de elefante, ¿no? En el cual muestra cómo en Bolivia el crecimiento de las clases medias durante los años del MAS es real, pero en términos generales el crecimiento de la clase media es menor al crecimiento de las clases más bajas, las más vulnerables. Y ese crecimiento, esa percepción de haber crecido menos que las clases populares, también representa para las clases medias una amenaza. Al defender ciertos valores, como el individualismo y una cultura de la cual se apropia, ¿no? Al crecer y al incorporarse a la clase media nuevos sectores de la sociedad, esta clase media se siente amenazada por el ingreso de esos sectores. Y eso puede llevar a conducir a que tomen posiciones ideológicas extremistas, como puede haber sido, como ha ocurrido en la historia, posturas racistas,
Y con lo cual, este aspecto ideológico nos parece que es muy importante para lograr comprender el comportamiento político que la clase media tiene y por qué se vuelcan al apoyo de las políticas neoliberales, o de los discursos políticos neoliberales, mejor dicho. La defensa de la clase media por sostener ese pequeño lugar de privilegio dentro de la sociedad y verse distinguida de la miseria y de la pobreza, creyendo que lo conseguido tiene que ser producto de su propio esfuerzo y no puede ser brindado por políticas públicas que estén destinadas a su fin. Bien, dentro de la idea de la construcción subjetiva de los valores de la sociedad norteamericana, ya entrando un poco más fuerte en el tema de Norteamérica, se entiende desde, también acompañado con un rol hollywoodense, cinematográfico y publicista muy fuerte, cómo este ascenso por la vía democrática se logra de acuerdo a ciertas características y cualidades propias o meritocráticas que hacen que sea posible la incorporación en este mercado de trabajo, primando la cultura del esfuerzo y del sacrificio, cuando en realidad los propios promotores de esta idea de ascenso social, en realidad no son precisamente quienes justamente son asalariados que tienen una mayor cultura del esfuerzo o del sacrificio. En segundo lugar, también cada espacio de acumulación de capital implica necesariamente su par dicotómico de despojo. Es decir, la acumulación, si estuviéramos hablando en términos de lucha de clase, la capacidad de consumo de la clase media norteamericana, si nosotros tuviéramos la aspiración a alcanzar la misma capacidad de consumo a nivel global, a nivel mundial, necesitaríamos por lo menos 6 planetas para alcanzar con los recursos, especialmente en un modelo basado en el carbón. Entonces, evidentemente, esta no puede ser la aspiración de la lucha de clases en términos de izquierda, por lo que también hacemos una suerte de cuestionamiento político a la izquierda progresista norteamericana. ¿En qué sentido? ¿Y desde qué aspectos? Bueno, nosotros hemos tomado dentro de algunos de los, espero no superponerme con algo que fueras a decir vos, si no después me lo retrucás, pero dentro de la izquierda norteamericana estamos, perfecto, gracias. Estamos hablando de que justamente la izquierda norteamericana trata de ampliar el margen de derechos de acuerdo a valores progresistas en términos sectorizados, como por ejemplo, bueno, mayor atención a los derechos humanos, feminismo, diferentes espacios, diferentes formas de equiparar o equitativas económicamente hablando, antirracistas, pero pocas veces se cuestiona la estructura liberal propia del mercado norteamericano. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera, partimos de definir entonces que el sistema norteamericano, el sistema político norteamericano es un sistema bipartidista, pero este sistema bipartidista que es utilizado como un ejemplo de democracia en el resto del mundo, de tener problemas, obviamente. Y hemos advertido que dentro de este sistema bipartidista, dentro del Partido Demócrata, hay sectores de la izquierda que logran expresar su discurso, pero como decía mi compañera, nunca son discursos que, o sea, no logran hacer cuestionamientos profundos a las estructuras con la cual la sociedad de explotación se desarrolla. Por eso queríamos hacer mención en la aparición de Joe Biden dentro de este escenario, con una propuesta progresista dentro del ala demócrata, que integra a las mujeres, que integra a las disidencias, que incluso los coloca dentro de su mismo gabinete, pero sin embargo no deja de tener grandes cuestionamientos dentro de la sociedad. Hace muy poquito leía una nota
en Estados Unidos hoy por hoy, desde enero hasta la actualidad, ha habido una inflación acumulada del 5,3%, algo que es novedoso para los Estados Unidos. Y este escenario económico, que podría decirse malo, ha llevado también a cuestionar esta ala progresista que tiene Joe Biden dentro de su gobierno. Desde ese punto de vista había leído una notita hace poco en la cual decía que el ministro de Transporte, que es declarado homosexual en pareja y que ha adoptado un niño, se encontraba de vacaciones. Estados Unidos estaba en un conflicto económico, entonces el cuestionamiento era cómo un miembro del gabinete homosexual estaba de vacaciones al tiempo de que había una crisis económica. Entonces, bueno, sin duda, los medios de comunicación también se apunta al cuestionamiento del progresismo y también a reforzar esta idea que la política neoliberal y liberal, que no debe ser cuestionada, es la correcta y es la que saca de la profundidad a un país como el estadounidense, que tiene una tradición liberal sin duda muy, muy larga en el tiempo. Bien. Si querés, sí, damos la conclusión para ir del arribando a las conclusiones que por lo menos fuimos llegando nosotros, es que primero ni los demócratas son identificados necesariamente con un sector más de izquierdas, ni los republicanos con un sector más conservador. Hillary Clinton, dentro de esta contienda con Donald Trump, representaba al establishment, pero el establishment no era parte de estas disposiciones del Estado profundo que nosotros, por si acaso, hemos definido un poco más profundamente en el cuerpo del trabajo, por si interesa mirarlo más adelante. Pero arribando a las conclusiones que nos fuimos aproximando, bueno, tienen que ver con que estas elecciones bipartidistas, en estas elecciones bipartidistas, el uso de la fuerza termina siendo también un factor determinante, no solamente al interior del Estado norteamericano con respecto a las clases menos favorecidas, sino también con el Estado norteamericano respecto al resto de los países, y eso genera en cierta forma un índice de popularidad. Por otra parte, también que el efecto dominó que se produce respecto de este bipartidismo en toda la región latinoamericana, y también respecto a las recesiones y momentos más progresivos de la economía y del mercado norteamericano, también encuentra fisuras en su contraparte oriental, por lo que muchas de las acciones tipo showman de Trump y propias de unas elecciones que han sido en cierta forma farandulescas, también responden a una forma de distractor con respecto a los mercados chino y ruso, que van de avanzada, tanto en su carrera armamentística como en el mercado de tecnologías de punta y de comunicación. Sí, totalmente. Las tecnologías de punta, las tecnologías dentro del ámbito de la comunicación, hoy por hoy, en un mundo en el cual se ha acelerado la digitalización del sistema financiero y la financiarización del sistema económico, han convertido al ámbito de la tecnología y la comunicación en un ámbito tan importante como la carrera armamentística fue desde los últimos 100 años. Por lo tanto, nosotros creemos que bajo esta característica, América Latina se encuentra en una clara desventaja, en el sentido en el cual en América Latina no hay un desarrollo importante de estas áreas. Hay no quiero mentir con las estadísticas, pero dentro de lo que era la inversión en esta área, a nivel mundial, América Latina representaría apenas un 5%, con lo cual entendemos que acá también hay una disputa, y que la disputa de fondo es una disputa por la soberanía. Y en esta disputa por la soberanía, tanto ya no con la obsolencia, ¿no?, de los estados nacionales, la soberanía tiene que ver
con la soberanía en la comunicación, la soberanía en la tecnología, la soberanía alimentaria, la soberanía en las otras áreas, ¿no? Entonces nosotros creemos que hoy por hoy América Latina debería encarar este proceso con recursos y destinarlos a co-crear soberanía, ¿no? En tanto hay una disputa a nivel internacional entre estos grandes actores como son Estados Unidos, China y Rusia, y encontrar un lugar desde el cual América Latina pueda definirse y asegurarse para sí misma la soberanía política y la soberanía sobre las decisiones en su propio país. Eso sería todo. Bueno, y por Muchas último, gracias. ahí a modo de paréntesis solamente, nosotros no incorporamos, por ejemplo, los movimientos sociales, sino si bien consideramos que tienen un peso político, porque hicimos justamente un análisis más de tipo geopolítico, aunque consideramos que es una variable que debiera ser tenida en cuenta para cualquier análisis de este tipo cuando se trata de equilibrios de poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas y Aymara. Ahora pasaríamos al comentario de Ernesto, que era el asignado para comentar la ponencia de ustedes. Bueno, buenas tardes a los que nos saludé antes. Reitero los agradecimientos a Fernando, a Pablo, a Agustín. Y también, bueno, una mención a Pablo, a Lucas y a Aymara, ¿no? Por sus exposiciones y porque, bueno, encuentro en todas ellas elementos, ¿no? que aportan al análisis de mi propio trabajo. Bueno, voy a referirme únicamente al trabajo que expusieron recién Aymara y Lucas. Yo siempre, creo que todos, lo miramos críticamente desde nuestra propia perspectiva, ¿no? En función de nuestras propias preocupaciones. Y en ese sentido, yo encontré en la definición a la que hacía referencia Aymara, ¿no? De clase media, un elemento muy interesante que, digamos, se vincula mucho con mi propia perspectiva, ¿no? Bueno, ellos hacían referencia a García Linera, ¿no? Y hablaban particularmente, ¿no? Tomé nota de esto, dice, hablan del esfuerzo de las clases medias por preservar el pequeño lugar de privilegio, ¿no? Recién lo repetía Lucas, y también Aymara en su intervención hablaba acerca de el modo en cómo muchas veces los sectores medios terminan votando en contra de sus propios intereses. Bueno, estas cuestiones, digamos, hacen al foco, digamos, o al centro de mi propia presentación, ¿no? Porque a mí me interesa justamente problematizar, ahora lo voy a desarrollar cuando me llegue el turno, ¿no? Desarrollar, bueno, un poquito esta cuestión, ¿no? ¿Por qué la clase media, o al menos una parte de ella, termina votando en contra de sus propios intereses? ¿Y qué es lo que permite que preserve, ¿no? Ese lugar de privilegio, aun cuando eso le